Vamos a dar inicio a la quinta y última mesa de la jornada. La mesa se llama Relaciones entre Teoría e Intervención con Hombres en Educación e Infancia. Vamos a pedirle a Rodrigo Parrini que pase adelante, va a moderar la mesa. Y vamos a pedir también que pase adelante Roberto Celedón, Fundación Crea Equidad, Mauro Vargas, de Gendes, y Jimmy Tellerías, de CISTAC. Buenas tardes. A mí no me tocaba moderar la mesa, pero bueno, finalmente me tocó, entonces voy a moderar en reemplazo, en nombre del Padre, ¿no? La mesa, que es la última mesa de esta conferencia, se titula Relación entre Teoría e Intervención con Hombres en Educación, Infancia y Familia. Voy a presentar a los tres panelistas de una vez, que creo que es una estrategia más sencilla, y vamos a dar inicio a la discusión, a las presentaciones. Roberto Celedón Bulnes es director ejecutivo de la Fundación Crea Equidad, psicólogo por la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en Gerencia Pública del Departamento de Ingeniería de la misma universidad, postítulo en Terapia Familiar por el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Trabaja desde hace 25 años con grupos de vulnerabilidad socioeconómica, desarrollando un modelo de intervención con niños, niñas y adolescentes y sus familias, abordando las diversas áreas de desarrollo. Ha diseñado, ejecutado y evaluado talleres de intervención con hombres. Ha formado parte también de varios equipos de investigación en temáticas relacionadas con la adolescencia, la conciliación, la familia, la educación y el género. Desde el ámbito de la investigación ha publicado resultados, así como también resultados de intervención. Docente en temáticas de familia, género y masculinidades. Actualmente imparte la cátedra Perspectivas Teóricas para la Intervención Social con Familias en el Magíster de Intervención Social con Familia de la Universidad Cardenal Silva Enríquez y es docente del Diplomado de Extensión, Género y Violencia en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad de Chile. Por su parte, Jimmy Tellería es activista por el ejercicio pleno de derechos humanos en sus dimensiones más humanas como la sexualidad y el género. Estudió Antropología Social en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Estatal de La Paz, Bolivia. A partir de 1988 consolidó el CISTAC, ONG especializada en trabajo en masculinidades. Como parte de su producción intelectual está la conceptualización, el diseño y la implementación de estrategias de trabajo en derechos humanos, sexualidad, género y masculinidades, advocacy participativo, estrategia de promoción de causas, entretenimiento en masculinidades, asesor y consultor de múltiples instancias de cooperación internacional, bilateral y multilateral, como la Agencia de Cooperación del Reino de los Países Bajos y varias otras. Docente en cursos de especialidad, diplomados y maestrías en género, sexualidad, derechos y masculinidades. Por último, en la mesa está presente Mauro Vargas, que estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de las Américas en Puebla. Se formó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el CCBIM de San Francisco, California, y como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia, ha colaborado para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, espacios en los que ha ejercido la investigación-acción aplicándola a diversas causas sociales. Su trabajo lo ha llevado a participar en numerosos encuentros de intercambio y foros de análisis, impulsando el trabajo con hombres desde la perspectiva de género. Se ha especializado en el análisis de las masculinidades y es autor de varios libros y artículos publicados en revistas científicas especializadas y de divulgación. El año 2014 recibió el reconocimiento Simone de Beauvoir por sus aportes a la innovación y la transformación humanística, democrática y de género en México, otorgado por el Centro Interdisciplinarios
de Estudios de la Mujer de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo. A su vez fue galardonado por la Fundación Kering en 2018 por su emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia de género. Bueno, damos inicio a la mesa. Empieza Roberto, ¿no? Así está sigamos el orden, ¿eh? Sí, pero ya cerca de 15, creo, por el tiempo. Primero quiero agradecer a Rodrigo que modere la mesa. Rodrigo fue uno de los primeros coordinadores de la red de masculinidades. Está Enrique, que también lo ofrecí, pero me dijo, no, la próxima vez lo vamos a tentar. Lamentablemente no pudo venir Humberto y gracias a Rodrigo. Para nosotros o para mí por lo menos, es un desafío poder encontrar, también de Vanir, también que está ahí de coordinador, que fue también de la red. Para mí es importante cuando hablan de memoria porque me gusta reconocer lo que ha sido la trayectoria, la historia. En la historia nos hemos ido encontrando con distintas personas, hemos ido caminando y en general el espacio de encuentro de distintas conversaciones, de distintas alturas, niveles académicos, de intervención, ha sido bien respetuoso y ha sido bien nutritivo. Para mí ha sido muy nutritivo. Y me ha permitido ir cada vez haciéndole nuevas preguntas a lo que uno está haciendo y tener ese espacio de acá, de poder encontrarnos, es para mí y para nosotros como fundación muy, muy importante. En ese contexto nosotros tuvimos, voy a hacer una pequeña, el martes, cuando hablan del martes, tuvimos un taller interno con distintas personas que yo los presenté ayer, pero que es importante para la gente que está interviniendo que conozcan que existen distintas realidades de experiencias y metodologías de intervención. Yo le había presentado a Mauro y Jimmy que estaban ahí, pero no estaba Darío Ibarra, que está acá de Uruguay, que también tiene larga experiencia, así que ustedes pueden ver a Álvaro Campos, que presentó el coloquio, él también de larga experiencia, Marco Nascimento, que no lo veo, también de larga experiencia, y Douglas Mendoza de Nicaragua. Quiero decir eso porque nosotros los que venimos del campo de la intervención permanentemente nos hacemos preguntas de cómo nosotros vamos incluyendo lo que se van encontrando, los que están investigando, los que están produciendo conocimiento, y también lo que nosotros producimos, y producimos también un nivel de conocimiento que muchas veces no queda mucho registro, ¿no? Se han avanzado mucho en manuales, hemos avanzado en un montón de temas, y nosotros como fundación que estamos iniciando, somos jóvenes, también tenemos ese desafío. Entonces, por lo tanto, los equipos que están acá también los convocamos a ese desafío para pensar y pensar conjuntamente. ¿Por qué para nosotros es importante el tema de incluir las masculinidades? Nosotros en la Fundación principalmente intervenimos en programas de intervención con niños, niñas y adolescentes, con sus familias, y desde ahí nosotros la participación de los hombres y la participación o la mirada de género y masculinidad con los adolescentes y con los adultos es altamente significativa. Nosotros una primera constatación, revisando la base de datos, uno dice que la participación como adultos responsables en los programas, voy a apuntar ahí, es cerca de un 13,8% el 2015, un 13,4% el 2016. Más de 3/4 son presencia y los que participan de los programas son mujeres. Y las otras personas normalmente son o abuelas, pero son otras figuras femeninas, tías. Es poco la presencia masculina como adultos responsables. Y así lo podemos ver en distintos programas. Esto en el PRM. Y no voy a mostrarle cada uno, pero quiero mostrarle en los distintos programas por líneas de intervención del CENAME, uno encuentra que existen distintos tipos de diferencias. Interesante aquí baja en los programas que da una respuesta que hace un programa bien evaluado, el circuito 24 horas,
pero ahí baja aún más la presencia de los hombres como adultos responsables. No es que no estén los hombres, sino que no son considerados el principal adulto responsable, sino que es considerado la mujer. En los programas educativos también cerca de un 8%. Y así tenemos, en el PRJ un 9,6% y van bajando ahí según cada línea. Nosotros nos preguntamos, esta ausencia o invisibilidad del hombre, adulto o padre de familia, ¿de dónde y cómo se sustenta y qué hacemos con eso? Nosotros decimos, a pesar de que está ausente, está muy presente en todos los relatos. Y tenemos ahí una gran dificultad de poder incorporarlo. El tema de la participación, la adherencia de los hombres en los programas es un desafío. Y el desafío está puesto, y esa ausencia está puesto principalmente en múltiples niveles. Desde una invisibilización de parte de nosotros, los equipos profesionales que intervenimos, y por lo tanto no es más cómodo a nosotros feminizar la intervención, y por lo tanto recurrimos a la madre, que es una figura que es más fácil de solicitar o exigir participación, y en cambio a los hombres más bien los motivamos y los alabamos y los convocamos a la intervención. Pero a pesar de que está ausente, si uno... Pepe, a principio del año, a principio de este año, fue en abril, nos hizo una demostración de los genogramas que nosotros hacíamos dentro de los talleres de casos, y los genogramas aparecían las figuras masculinas, pero las figuras masculinas estaban muy poco definidas sus relaciones, sus interacciones, sus dinámicas, o directamente no estaban dibujados, o aparecía como la primera generación, pero no aparecía en la segunda generación. Entonces, ahí nosotros tenemos un desafío, a pesar de que pueda ser periférico, ausente, a pesar de que pueda ser no involucrado, está presente en el discurso. Y hay distintas formas de traerlos a ellos al espacio. Entonces, los profesionales dicen que hay una resistencia del hombre adulto o padre de familia a involucrarse. Y es cierto, eso ocurre. Porque ellos sienten que acceden a ese espacio desde un cuestionamiento, desde lo que nosotros nos podemos parar en una posición en que nosotros estamos diciendo, lo estamos mirando críticamente. Entonces, mejor que esa crítica la enfrente sus parejas u otra persona. Se sienten cuestionados en lo que es su rol. Ellos dicen que ya cumplen con proveer. Con eso ellos ya cumplen principalmente su tarea y la norma asociada a sus responsabilidades en el campo de la familia. También hay una resistencia porque es visto como más amenazante. Es visto como más amenazante. Entonces, es amenazante porque se desarticula. En mi experiencia, cuando nosotros empezamos a intervenir, yo lo comentaba el martes, a mí cuando se me invitó a empezar a trabajar con hombres, el año 96, cuando yo empecé, era justamente con la idea de que algo de la intervención psicosocial desarticula la dinámica familiar, hace un desequilibrio en los poderes y se incrementa las separaciones y la falta, y los hombres se tienden o a poner más violentos o se separan y se generan distintos conflictos. Entonces lo que uno buscaba más bien promover esto es debatible, es fortalecer la familia se separa, fortalecer la familia. No digo que la separación no es un fortalecimiento, es necesario a veces ciertas crisis y es complicado decirlo, pero en la lógica que yo venía en una institución que era de un perfil más bien católico, eso sí era bien visto como conflictivo. Pero ahí les puedo relatar múltiples intervenciones que han relatado desde las políticas públicas que se interviene en uno de los sujetos y se hace intervenciones focalizadas, y con esa intervención focalizada genera una crisis en el sistema o en las relaciones de pareja. Me comentaba una persona que trabajaba en el programa Sonrisa de Mujer que ella le pusieron unos dientes, las 4 casos que para ella eran emblemáticas, 3 se separaron. ¿Por qué? Porque él no le pusieron dientes, y por lo tanto eso generó un cierto conflicto. El otro también generó un conflicto en términos de que ella entró al mundo del trabajo y por lo tanto él no fue capaz o ellos no fueron capaces de sostenerlo. Entonces, desde ahí uno dice, la intervención focalizada tiene que tener en cuenta los distintos sujetos. No podemos pensar y tenemos que ser más complejos nosotros en nuestras intervenciones.
Normalmente, cuando nosotros sentimos que esto genera una cierta crisis, nosotros convocamos, y hay distintos riesgos de respuesta, uno es como de excluirlo claramente y una actitud más bien complaciente a su participación, entonces su participación es mínima, nosotros lo felicitamos y no le exigimos mucho más y todo. Y lo otro es que lo excluimos o si viene, lo aplaudimos y somos también complacientes con ello en términos de que no esperamos más, no los cuestionamos o no le hacemos las preguntas necesarias para que ellos se sientan en una idea de distribución equitativa o participación equitativa en los cuidados, participación equitativa en la vida cotidiana, en relación a los hijos, en relación a lo doméstico y en distintos campos. Entonces, preguntas que nos hemos hecho: ¿por qué los hombres deberían participar a la par? Si esto es un orden y un orden de género y supuestamente sirve, ¿por qué los hombres deberían cambiar? ¿Cómo movilizamos ese cambio? Es importante hacerles esas preguntas y de ellos también se pueden preguntar legítimamente eso. ¿Por qué necesitamos construir una participación más equitativa? ¿Por qué necesitamos justicia? Algunos temas que me he encontrado. Yo lo comenté en talla. Yo también le pregunté a mi familia por qué los hombres deberíamos cambiar y yo le comenté en talla y me dijeron porque se van a quedar solos. No quedaríamos solos si no participamos en ese proceso de cambio. Eso no sale aquí tan fuertemente, pero ¿qué nos encontramos nosotros? Algunos hallazgos desde la intervención, que yo creo que puede servir y que son preguntas que uno puede hacerse pensando en líneas de profundización o de investigación. Los hombres participan, pero participan con una fuerte autorreferencia. Ellos son los protagónicos, ellos vienen a salvar o ellos vienen a arreglar la situación en la familia. O son autosuficientes. Los hijos hombres principalmente dicen: mis hijos mayores son hombres, pero a mí me cuesta, yo nunca les he dicho nada, no sé, me cuesta hablarles del tema, no hay por dónde empezar, cómo hacerlo. A mí nunca nadie me dijo cuando tú a tal edad vas a empezar a masturbarte y nunca lo escuché. O sea, yo lo aprendí por quinto, yo creo, y por instinto, yo creo. Hay algo que los hombres no sentimos que tenemos que participar en el cuidado de la crianza porque los hijos van a aprender por otros, son autosuficientes, no importa los procesos ni las influencias, ni cómo yo ha sido mis procesos y tensiones en relación a mi desarrollo en el tema, por ejemplo, aquí en el tema de la sexualidad. Entonces, la autosuficiencia está muy instalada. Douglas me provocó el martes y me evocó imágenes y quise hacer un juego ahí con... Esta autosuficiencia está hecho en esta imagen que dice, cuando uno hacía talleres con los hombres, o yo estaba haciendo, hace 3 o 4 años ya dejé de intervenir más regularmente y no... Pero ¿qué se encontraba uno? Que los hombres, cuando tú empezabas a hablar de ellos en un espacio de taller y tú le hablabas de los hijos, ellos no eran capaces de sostener la conversación en torno a los hijos. Ellos muy pronto se veían a sí mismos en los hijos. Entonces eran sus propias historias, eran sus adolescencias, eran sus vivencias, y no era el hijo. El hijo ya no sintonizaban, ya no lo veían. Entonces la autorreferencia, ¿verdad? El hacernos a la imagen y semejanza, ellos como un Dios, es una fuerza potente. ¿Qué dificultades nosotros vemos para el cambio? Que es también una pregunta, porque uno puede ser, los estudios nos muestran distintos temas y se levantan distintos mandatos culturales asociados a la masculinidad, pero uno también puede hacer las preguntas a los procesos de cambio. ¿Y qué cambio y qué dificultades nosotros vemos allá? Una es, que también es religioso, muestro mi impronta religiosa también, no levantarás la mano a tu padre o honrarás a tus padres. Lo conté el otro día, no lo voy a contar así largamente, pero la historia es que uno no puede golpear al padre. ¿Y por qué no puede golpear al padre? ¿Y por qué yo tengo que respetar a ese padre que fue a lo mejor agresivo, violento, que me agredió? O que agredió o que fue más bien ausente, periférico? Está muy instalado que el desobedecer, el romper los modelos es una dificultad. Y ellos creen que con algunas cosas ellos tienen que cuidar esa imagen de los padres. En el fondo uno también percibe, y eso nos pasó a nosotros con un estudio que hicimos con José con padres adolescentes, que cuando ellos son muy críticos de los modelos de padres que han tenido, pero cuando emerge
la paternidad en ellos empiezan a cuidar las figuras paternas, lo empiezan a cuidar, cambian su discurso, un discurso que si tú recorres la infancia, no están presentes sus papás, no fueron buenos proveedores, no los sostuvieron, o se separaron, siguieron sus proyectos separados en otros campos. Al momento de encontrarse ellos en una situación de paternidad, ellos son más complacientes con sus figuras. No sé si es porque ellos mismos se sienten cuestionados. Ojo, estamos pensando gente que estamos interviniendo en programas de vulnerabilidad, entonces, y estamos haciendo un programa que está interviniendo con ellos, entonces, por lo tanto, ellos también se sienten cuestionados en su esfera. Ese cuestionamiento hace que yo piense que ellos protegen, y el levantar la mano, el ser desobediente, es un desafío para el proceso de cambio. Otro tema que es medio brutal, ellos relatan que ellos reciben y ellos aprenden, y cuando están en un taller, y nosotros los entrevistamos después del taller, ellos dicen, no lo voy a leer todo, pero ahí dice, y empecé a pensar y todo lo que se habló acá me llegó como un hacha. El otro dice, un palo en la cabeza. Donde el proceso de cambio, uno dice, parece que parte por lo racional. Nadie dice, me llegó en la guata, me sentí mal, me dio una pena tremenda, me sentí angustiado, me sentí solo. Después empieza a aparecer otro relato. Pero parece que a los hombres en el proceso de cambio parece que lo cognitivo en algunos procesos es muy importante. Y que tiene que ver también desde ahí un modelo que fuimos armando, que es cómo trabajar los mandatos culturales. A partir de los mandatos culturales, en que ellos ven elementos culturales y lo ven como ellos lo están viviendo en su propia subjetividad, también eso como lo va generando un dolor, un costo y una no presencia, o más bien ausencia, o periferia, o con poco elemento, o con pocas distinciones. Para mostrar un tema de vulnerabilidad, estos son dibujos que ya he mostrado, pero no todos ustedes lo han visto, así que lo voy a poner. En los procesos, cuando uno lo hace en los talleres de hombres, uno les pide que dibujen cómo ellos representarían sus relaciones familiares. Uno de ellos dibujó que él era un árbol con raíces fuertes, con unos hijos que son de arbolitos. Y ella sale ¿de dónde? Desde su costilla. Estoy muy religioso para ese día. Entonces, muy religioso hoy día. Pero sale como de su costilla. Y él, ojo, este hombre es una historia re interesante porque él hace 3 años estaba cesante, y tuvo una crisis. Ella entró a trabajar, y cuando ella entró a trabajar, él perdió la capacidad de mantener la erección en las relaciones sexuales. Le afectó, imagínate, algo que fue en el campo del trabajo, le afectó en su sexualidad y eso claramente fue un impacto. Para él, voy a decir esto primero, y ella, al revés, ella considera que dentro del programa ella se fue desarrollando fuertemente, no son pareja, se fue desarrollando, tiene estos hijos que son sus raíces también, pero él no ha crecido. Lo que quiero decir, en el campo de la vulnerabilidad o en el campo de la intervención con familia, en el campo de intervención con pareja que lo están pasando mal, el sostener a los hombres les acomoda una relación de subordinación. No le importa que sus parejas sean vistos como una costilla de ellos. A ella sí le era una crisis que el hombre no cambiara. Y eso viene muy mandatado. Un hombre una vez en una terapia me dijo que él se estaba a punto de separar y unas vecinas que vieron su crisis, unas vecinas mayores, dijo, tú no tienes que mostrarte débil, tienes que mostrarte fuerte porque si no te vas a separar. Porque en el supuesto es, si tú eres chico, ella no te va a aguantar. Y como desde lo antiguo se está transmitiendo, tú tienes que ser fuerte, tu aspecto vulnerable tú lo tienes que cuidar, no lo puedes mostrar. ¿Dificulta eso en el proceso de cambio del hombre? Dificulta mucho. Entonces, permanentemente ellos hacen pataleta para recuperar el control, recuperar la fuerza y parecer más fuerte. Y para decir y cerrar con esto, más o menos entretenido, decía un hombre, ¿no?
Entonces, ¿por qué también? O sea, yo también, era esto una entrevista que le hicimos al cierre de su proceso, porque también, o sea, yo también era de los cerrados, o sea, yo trabajaba y quería, ¿cómo se llama? Yo nomás trabajar, ya, y por eso, o sea, trabajaba sábado y domingo y que mi señora estuviera en la casa, pero ahora ella, y comprobé que, o sea, ella también puede trabajar y hacer las cosas de la casa y preocuparse de los niños, aportar con su dinero y más o menos entretenido. Ya, ¿y a usted le gusta que trabaje? O sea, no. No es que me guste, pero fue más o menos entretenido. Eso porque ahí también me ayuda a estar con mis niños también. Fue más entretenido porque ahí todos hacemos las cosas. Claro, compartían más las labores. Claro, esos puros hombres ahí, pero todos hacían su cama. Menos mal que todos tenemos una lavadora de esas modernas y lavamos también. Entretenido, puros hombres el día sábado tendiendo ropas así. Los procesos de cambio son más o menos entretenidos. ¿Ah? No es muy fácil. Entonces, el de indagar en lo que es lo más y lo menos y cómo se equilibra en esta balanza y en esta negociación es más o menos. Hay un hombre que decía, estoy permanentemente exigido a la zona de negociación, permanentemente exigido al cambio, ¿ah? Permanentemente. Entonces, es la bruja la que está permanentemente presionándome al cambio. Hablaba con Mauro el día de la mañana, la bruja la construimos nosotros también, porque nosotros permanentemente no hacemos las acciones para que no tengamos que construir esta bruja. Gracias. No, ya, ahí no, sacrifiqué. Gracias. Gracias, Roberto. Ahora vamos a escuchar a Mauro Vargas de Gendes, México. Muy buenas tardes, muchas gracias por resistir. Si quieren estirarse, estírense, respiren. Yo sé lo que implica, de verdad ha sido una jornada maratónica mega intensa, es un gran banquete el que hemos recibido. Es difícil digerirlo así de bote pronto, pero finalmente, pues bueno, la historia continúa y continuará. Afortunadamente, en lógica heurística de ir aprendiendo a partir de los aprendizajes, que esa es la propuesta que traigo el día de hoy, ¿no? Una serie de reflexiones muy preliminares para darle seguimiento a lo que elaboramos con esta agenda que se llama Suma por la Igualdad, de la cual voy a hablar en un momento. Que es precisamente cómo incentivar, cómo estimular la participación del sector privado en la igualdad sustantiva, ¿no? Y lo cual implica pues considerar ciertos elementos para impulsar la corresponsabilidad también en ese sentido del trabajo con hombres. Se dice fácil promover la corresponsabilidad, se dice que eso debería ser un exhorto, también es fundamental considerarlo como un aspecto sustantivo del cambio. La igualdad empieza en casa. Así se titulaba la versión original de la propuesta que envié. Sin embargo, cuando empecé a hacer el análisis, me di cuenta de que ese actor, ese sujeto social y colectivo que implica el empresariado como un gran conglomerado, esa élite que de alguna manera se mueve, toma decisiones, es un grupo hegemónico que efectivamente toma decisiones que importan, impactan a las personas en lo individual, también tiene que ser intervenido y hay que hacerlo de una manera estructurada. Entonces, estos son apenas algunos apuntes que empezarán y que yo estoy súper fascinado con todo lo que he escuchado, porque con lo que me llevo voy a complementar muchos de estos antecedentes para saber cómo abordar, para poder enriquecer lo que implica estimular la participación de este sector de una manera política decidida, pero también orientada hacia la igualdad, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación es contribuir precisamente al fortalecimiento de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, pero sobre todo de manera más específica en aquellas destinadas a promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo de cuidados. Nuevamente, un tema que para mí representa un paradigma para hablar de la igualdad sustantiva, concreta, efectiva, ya, ¿no? Puede haber mucho discurso y mucha igualdad ideada, pero como les digo a los compañeros en los talleres, la igualdad, por sí pensándola, no lava los platos, ni limpia el baño, ni cambia pañales todos los días, ni es suficiente, pues ni tampoco basta con ser buen proveedor, ni tampoco con ser un sujeto amoroso, hay que integrarnos de una manera pues mucho más consistente.
El trabajo lo divido en 3 partes, voy a tratar de leerlo rápido porque ya saben, las cuestiones de ese tirano violento que es el tiempo. Entonces, la primera es el papel, versará sobre el papel del Estado y del sector privado en las políticas de corresponsabilidad según la Organización Social del Cuidado, algunos elementos muy básicos. Luego nos vamos hacia la vinculación entre la teoría e intervención para la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas de igualdad dentro del sector privado, que es, no hay gran cosa, en un estado de la cuestión muy preliminar, no hay muchos elementos, lo cual nos implica también un nuevo desafío, bueno, un desafío pendiente ahí que requiere de mucho trabajo y que por ahí ya estoy viendo colegas con los que habrá diálogo para esta etapa. Y también terminar pues, con algunas acciones que hasta el momento hemos realizado en esta materia y que tal vez puedan ser útiles en algún momento para la audiencia, ¿no? El primer tema, el papel del Estado y el sector privado en las políticas de corresponsabilidad según la Organización Social del Cuidado. Bueno, según Isabel Esquivel, el cuidado, tanto en la academia como en la política, es un concepto potente y estratégico capaz de articular debates y agendas antes dispersas, generando con ello consensos básicos y para avanzar en una agenda de equidad de género en la región. Sin embargo, esta riqueza permea de maneras diferentes de acuerdo con las concepciones que el concepto tenga en los contextos locales de América Latina, por lo que no se tiene una idea clara, unívoca, de lo que se demanda o de quienes lo demandan y por lo tanto no existe tampoco una agenda regional sobre el cuidado debidamente articulada. Pues, o sea, nos movemos bajo lógicas o mecánicas que a veces son muy locales, está bien lo que tiene que ver con el conocimiento situado, como comentaba hace rato, bueno, en la propuesta metodológica de la cual ha versado Mara, pero por supuesto también se requiere de ciertos acuerdos para lograr una fortaleza, por lo menos subcontinental, que nos permita tener impactos mucho más efectivos a la hora de incidir con esos grandes poderes que toman muchas veces decisiones a pesar de nosotros o incluso usando las propuestas que vamos colocando para, al convertirlas en política pública, darles un matiz que no siempre acaba siendo lo que uno propone o lo que está ya demostrado, por lo menos en ciertos ámbitos, que funciona. El concepto del cuidado social ha contribuido, a partir de la década de este nuevo milenio más bien, a la difusión de la importancia del trabajo del cuidado, al expandirlo más allá de los hogares y conceptualizarlo a partir del célebre diamante formado por la familia, el Estado, el sector, el mercado y abajo las organizaciones sin fines de lucro. Ese diamante puede ir girando, pero generalmente vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Ahora, un tema fundamental. Para caracterizar la Organización Social del Cuidado es necesario hacernos una serie de preguntas básicas que no son, por supuesto, exhaustivas en este momento, solamente siguen siendo un esbozo para ver por dónde. En primero, saber dónde se cuida, ¿no? En los hogares, en instituciones públicas como escuelas, hospitales, centros de días, espacios geriátricos, en instituciones comunitarias, ¿es suficiente? ¿Quiénes? El segundo bloque de preguntas, ¿quiénes cuidan? ¿No? Las mujeres en tanto que madres, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente, lo damos como un lugar, como un hecho, y habría que revisar si en todos los contextos y siempre sigue siendo, o qué matices se están presentando en este aspecto. Madres y padres, ¿bajo qué lógicas? ¿El padre realmente cuida o controla? O igual la mamá o la mujer en ciertos contextos. Las trabajadoras del cuidado, y las enuncio en femenino porque efectivamente suele ser recurrente la noción de que ellas son las que se dedican a este tipo de labores. Profesionales de la salud, predominantemente quiénes también, pues, ¿no? Desde qué disciplinas, con qué enfoques, de qué formas. Y en una tercera vertiente de preguntas, saber quién paga los costos por estos cuidados, este tipo de servicios, ¿no? El Estado, a través de transferencias para que el cuidado sea prestado por las mujeres en las familias. Por lo menos en México se han activado varios programas de gobierno que eventualmente han generado también ciertas dificultades, ¿no? A pesar de las buenas intenciones. Un programa que se llama Jefa de Familias, por ejemplo, para un gran conglomerado de hogares donde hay madres solteras trabajando de manera remunerada y que no es suficiente y a quienes se les otorga más recurso, pero que de repente ha generado que en algunos casos la pareja o expareja regrese, tome y
use ese instrumento como una lógica para querer tomar recursos de ahí también y genera más violencia al interior de las relaciones. No siempre, no todas, pero ocurre, pues, ¿no? Entonces hay que cuidar como ciertos aspectos o revisar desde dónde y para qué, cómo se activan ciertas políticas públicas en esta materia. El Estado, a través de la provisión de servicios de cuidado, bueno, es un poquito lo que acabo de enunciar, las familias, de acuerdo con su capacidad de pago, ¿no? Y también, ¿no?, es muy socorrida la noción general amplia, por lo menos también en México, de cómo la familia, sí, sobre todo la extensa, acaba cubriendo muchos aspectos que tienen que ver con cuidado de hijos o los nietos, etcétera, en una forma piramidal muy consistente, donde las abuelas, ellas fundamentalmente, a instancias de la familia, terminan dando una renovación a su rol de maternidad, porque la hija está trabajando de manera formal, remunerada, y le da ese encargo a ella por confianza, etcétera, ¿no? Entonces, tales preguntas son relevantes debido a que en América Latina hoy día existe una elevada heterogeneidad en la organización social del cuidado, derivada de diversas dinámicas familiares. Ya no estamos hablando solamente de esta familia nuclear, sino que hay una gran composición, ya lo sabemos, no voy a abundar en este aspecto. La proliferación de mercados de trabajo, también formales e informales, y de estructuras económicas muy diferenciadas, así como también de estados con fortalezas y tradiciones bastante disímiles. Entonces, vivimos en un entorno marcado por desigualdades, marcado por estos abismos a veces de diferencias regionales en muchos aspectos, que conviene también revisar cuando se va a analizar qué tipo de políticas públicas se requieren para la cuestión de los cuidados y los servicios en este sentido. Ahora, no obstante, el rasgo principal que caracteriza a la región es que el cuidado sigue considerándose como una función fundamentalmente destinada para ellas, asignada, atribuida, de alguna forma impuesta, y dentro de ellas, una función principal de las familias, y dentro de ellas impuestas a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, sigue considerándose como un asunto propio del ámbito privado. En el constructo social de muchas mentes, de mujeres o de hombres, la lógica es que como mujer nací para servir, atender o cuidar, así me lo han dicho, o así lo pienso como varón. Ellas nacieron también para servir, atender o cuidar, y esa lógica, esa mecánica se va perpetuando y se va traduciendo en muchos mecanismos de opresión y de desgaste para ellas. Entonces, en el contexto de la actual economía global, la responsabilidad de regulación que tenía el Estado en los regímenes de bienestar social que hubo en otras épocas, en gran medida se ha desplazado hacia el mercado, lo cual equivale a decir que se presenta actualmente un proceso de privatización de la seguridad social, que es muy potente, que es muy contundente. Yo podría decir también, usar la palabra un tanto, es un gran depredador de todo el andamiaje que existía para cuestiones de seguridad social y de apoyo para el bienestar de grandes núcleos de la sociedad, y de alguna manera pues impone mecánicas que terminan dificultando la vida cotidiana. El papel del Estado y el de la economía del cuidado tienen grandes desafíos, fundamentalmente el de poner en el centro de las políticas públicas a las personas y tomar en cuenta la categoría de género para ver dónde están y cómo están las mujeres y los hombres. Y en este asunto el filtro género, ya lo sabemos, es súper necesario para poder analizar no solamente desde esta dinámica dual, de lo que implica ser hombre y ser mujer y esos efectos, sino también lo que está pasando en términos de lo que hay en medio de todas estas posibilidades, pues, ¿no?, de estas posibilidades. Segundo apartado, la vinculación entre la teoría y la intervención para la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas. Bueno, desde Gendes sostenemos que las políticas de corresponsabilidad tienen un alto potencial transformador desde la incidencia en las organizaciones empresariales. Lo estamos viendo así porque es un agente fundamental, tomador de decisiones, regulador de la vida cotidiana de muchas personas, el trabajo formal y también el informal. Pero digamos, si nos vamos a lo que se puede regular desde el Estado, pues vayámonos por lo menos en este caso con estas grandes transnacionales que se han venido a nuestros países, con estas grandes empresas que tienen una responsabilidad enorme y que pues aprovechan todos los vacíos o sesgos que pueden usar para no ser flexibles ni sensibles ante estos tópicos. Entonces, reconoceríamos desde esta mirada dos aspectos fundamentales. Primero,
el Estado, las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado, es decir, el diamante del que hablábamos hace rato, son actores sociales con una importancia significativa de alcance estratégico y de una gran cobertura para definir y materializar la organización social del cuidado. Lo hace de manera simbólica, de manera efectiva y de manera práctica, ¿no? Segundo aspecto importante que hemos observado. Debido a la relevancia que tiene para la vida pública el tema de los cuidados, deben también de lo único. La investigación, de acción participativa, que es la que promovemos generalmente que nos dedicamos a la intervención, es una estrategia necesaria para progresar en democracia. Es también un complejo de actitudes y valores y un método de trabajo que da sentido a la praxis en el terreno. No solo es una metodología de investigación, sino que también funge como una filosofía de vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes. Y aquí es fundamental entender todo lo que hacemos, las personas que estamos acá, cuando intervenimos para promover lo que la agenciación en materia de género, ¿no? Conviértelo en un estilo de vida, no te quedes solamente con el concepto, no es una cuestión nada más de saber discursar o de poder hacerlo. Lo hablábamos en la mañana también, implica realmente ser congruentes con estos desafíos, pues que es realmente avanzar hacia la igualdad de una manera efectiva. Entonces, la corresponsabilidad familiar, entendida como la confluencia activa de responsabilidad compartida por todos los miembros de la familia en la realización de tareas, organización y control, cuestiona la división sexual de trabajo tradicional, la cual, derivada de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo a partir de los años 70, se basa en arreglos familiares que tienen doble proveedor e ingreso, pero muy generalmente, muy comúnmente, a una sola persona que realiza el trabajo de cuidados. Generalmente ella dentro del hogar, pues, ¿no? Los dos trabajamos, los dos tenemos una forma lógica de trabajo remunerado, nos cuesta mucho trabajo a los hombres, y porque está en nuestras mentes, es lo que les digo, no es tan complejo comprometerme de manera efectiva todos los días haciendo lo que me debería tocar en la casa, pues. Y lo que quiero decir es que es eso, las labores de crianza, las labores de cuidado, las labores domésticas, lo que implica lavar platos, limpiar un baño, etcétera, nos cuesta mucho trabajo realmente hacerlo, lo pensamos, lo discursamos, pero el cambio efectivo, esa revolución pacífica que podríamos emprender en nuestro propio hogar empieza por estos aspectos, pues, ¿no? Entonces, no es tan complejo, pero en nuestra mente se nos torna casi inasible, pues, de alguna forma es masculinidad conveniente, les decimos, pues, ¿no? Entonces, este cuestionamiento tiene la intención de promover condiciones estructurales para que cualquier persona, hombre o mujer, pueda participar en igualdad de condiciones en la esfera pública y en la esfera privada, si así lo deseara, pues, ¿no? Me voy rápidamente, porque pues, por cuestiones de tiempo no habría para mucho más, sobre las acciones de incidencia política y de capacitación llevadas a cabo por el equipo de Gendes en materia de corresponsabilidad. Gendes considera trascendental el trabajo de incidencia política y de capacitación. Tenemos un área, un programa que se llama así, posicionamiento público, que busca, a partir de la praxis que vamos generando, a partir de los hallazgos que vamos encontrando conforme vamos avanzando en el trabajo de atención para hombres agresores, con fines de reeducación, en el trabajo que tiene que ver en materia de prevención, yendo a escuelas y comunidades, trabajando con niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, pues recogemos elementos que nos sirven para poder sistematizar y ofrecer tanto posibilidades de aprendizaje y de conocimiento y compartirlo, pero también traducirlo en propuestas para incidir en el ámbito de lo público. Entonces, consideramos que el sector privado debería estar en este núcleo de una manera también estratégica. Pues este es un actor fundamental en la regulación de los cuidados, debido a que, como lo menciona Renzi, es un actor social, económico y político bastante privilegiado, ¿okay? Ojalá ya aprendiéramos a llegarles de una cierta manera para que ellos a su vez asuman la responsabilidad de cambiar paradigmas sobre lo que implica la empresa como tal. Este trabajo también se concentra en dos líneas de acción. Primero, las propuestas de incidencia en política pública concentradas en un documento. En este caso, vamos avanzando también de una manera progresiva. Como decía en la mañana Juan Carlos,
En el sexenio anterior habíamos elaborado un primer compendio de propuestas de incidencia para incidir en política pública que se llamó Actuando en lo Público, y para este sexenio, las elecciones que acaban de ocurrir, fuimos elaborando a partir de la iniciativa que lanzó Juan Carlos un proceso de participación colegiada con integrantes de varias regiones del país que culminó con esta propuesta que se llama Suma por la Igualdad, que ojalá, y pues, ya no les platico eso porque ya, entonces, que compendia propuestas en materia de política pública para el trabajo con hombres orientadas siempre hacia la igualdad, con perspectiva de género, porque es fundamental no perder ese rumbo. 2, el trabajo de capacitación en empresas privadas es otro gran tópico que implica un desafío y que a la vez hemos emprendido entrando para promover cambios ahí. Entonces, una agenda de política pública de igualdad de género en materia de corresponsabilidad, desde nuestra perspectiva, debe considerar estas dimensiones. 1, fomentar la participación de los hombres en el ámbito privado para reducir la sobrecarga de trabajo de las mujeres por medio de modificación de las creencias, pero fundamentalmente de las prácticas de género tradicionales basadas en estereotipos de género. 2, debe procurar la incidencia en las leyes y políticas e incluso fomentar la creación de nuevas instancias gubernamentales que estén encargadas de operar en este ámbito para eliminar las regulaciones que excluyen a los hombres de la corresponsabilidad y fortalecer las políticas que sí les consideran dentro de este rol, como los permisos de paternidad, entre otros. Y 3, concentrarse en la iniciativa privada, que sería un ámbito en el que se puede implementar medidas que sean de gran impacto, considerando además la importancia que tiene en el ejercicio de la entidad, este sector, en el ejercicio de la entidad masculina. Un par de láminas sobre reflexiones y ya, algunas cuestiones generales. Bueno, el acompañamiento que hemos logrado aportar en términos de políticas de transversalidad para diferentes instituciones públicas, sobre todo, y algunas empresas privadas, se han traducido en protocolos de actuación que van normando varios ejes y permiten institucionalizar y a la vez avanzar en la construcción de vínculos colaborativos que fomentan la igualdad sustantiva en el desarrollo organizacional de estas instituciones y empresas. En las voces de muchos hombres se expresa un marcado interés por participar de manera activa en las labores de corresponsabilidad, fundamentalmente en aquellas de cuidados, atención y crianza de hijas e hijos, evidenciando su frustración cuando las instituciones persisten en marcos rígidos que les limitan en tal afán, lo que va contra la creencia generalizada de la apatía masculina en esos temas. Sí hay un interés en muchos varones, sí existe, y lo que ocurre que muchas veces es que no hay los mecanismos que viabilicen ese interés. Bueno, finalmente, se requiere entonces fortalecer el fomento de tal interés mediante campañas y otras formas de información, que es parte de lo que estaré para el 20+5 que damos, ¿no? Ya es casi preacuerdo, traer en materia de ya propuestas concretas, ¿no? Entonces, así como apuntalar un marco legal que obligue, así mandate a las empresas e instituciones públicas a instaurar medidas efectivas que propicien la viabilidad de acciones integrales en esta materia. El horizonte es complejo, sigue siendo pues de un gran desafío. Hay cierto avance, no da todavía para documentar un optimismo. Sin embargo, creo que el que ya podamos estar hablando esto con más solvencia y con ciertos grados ya de elementos para compartir, pues nos da la posibilidad de tener el compromiso de darle continuidad a este tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Y para finalizar, vamos a escuchar a Jimmy Tellería de SISTAC Bolivia. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Wow, tremendo trabajo ser el último. Como Mauro decía, tremendo banquete durante las 2 jornadas. Y el itinerario que les quiero proponer para la reflexión está asociado a eso. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con este conjunto de reflexiones maravillosas que nos han llenado de vitalidad en torno a desafíos conceptuales, desafíos de acción, el tener la posibilidad de reencontrarnos con amigos y conocer nuevos y nuevas aliados y aliadas en este camino? Por supuesto que pensar en traducir todo lo teórico, todo lo académico a la intervención
es el desafío que nos compete a aquellos que nos dedicamos a hacer procesos educativos y procesos de capacitación. Pero quiero entrar con ustedes primero con una lectura de algunos desafíos que me vienen a la cabeza, que tal vez por el riesgo de ser muy obvios, ya no los tomamos tanto en cuenta, pero creo que es importante que los recuperemos nuevamente, porque sí, hay riesgos trabajando masculinidades. Tenemos la dificultad y complejidad, por supuesto, de traducir todo lo dicho, todo lo expuesto, todo lo teórico, todo lo conceptual. Yo me ponía a pensar toda la presentación de Rodrigo ayer en torno a la crueldad y ahora, ¿y esto cómo lo trabajo con los hombres? Con esos hombres de la cotidianeidad que no van a estar reflexionando desde lo teórico, sino más bien desde cosas más vivenciales. Para que sean, por supuesto, procesos motivacionales, necesitamos que los hombres se sumen en estas reflexiones, comprensibles, necesitamos que los hombres entiendan estas reflexiones, aprensibles, que se apropien de estas, y promocionables en la medida que después ellos se vuelvan o se constituyan en agentes promotores, tal vez bajo nuestro sueño, minorías activas. Vivimos también en sociedades de diversidad cultural, de diversidad social. Tenemos audiencias identitarias de lo más diverso. Yo vengo de un país donde tenemos 36 pueblos indígenas originarios. Si a esto le sumamos lo urbano y la diversidad geográfica, si alguien conoce Bolivia, tenemos tierras altas, tierras medias, tierras bajas, y son varias Bolivias en un solo territorio. Lo mismo les invito a que proyecten en sus propias realidades. Perú no va muy lejos de esta misma situación, y me imagino que muchos otros países tienen toda esa gama y diversidad de intervención. También tenemos otro elemento importante que pensar, la iniciativa como tal. Nosotros trabajamos con proyectos y estos proyectos muchas veces reciben fondos de donantes y estos donantes tienen agendas y estas agendas tienen condiciones y por supuesto estas condiciones podrán ser acordadas o no, porque también a veces se las impone. Comprender que la intervención está enmarcada en un proceso, que no es un acto mágico. Y de veras que muchas veces nos enfrentamos con que piensa que los proyectos tienen un taller y con el taller le hemos cambiado la vida y muchas veces nos quedamos entrampados con los testimonios de fe, recuperando todo esto del discurso evangélico, que cuando los hombres lloran en el taller es un excelente indicador de cambio. O que porque los hombres dan su testimonio de fe diciendo después de este taller mi vida va a cambiar, ya asumimos que hay cambios significativos. Entonces hay limitantes objetivas en la intervención. También hay otro riesgo que se está dando en el caso de Bolivia, lo acabo de compartir aquí con los amigos de la Red Peruana de Masculinidades, la mercantilización de la temática. Estamos atravesando que la temática se está poniendo de moda. Eso no quiere decir que hay más plata de los donantes necesariamente, pero ahora, si tú tienes un proyecto de género o con enfoque de género, contratan personal y como parte de los requisitos es que además de tener formación en género, tenga posiblemente una o algunas formaciones en masculinidades. Y entonces estamos viendo universidades muy comerciales estas que ya están empezando a generar diplomados, cursos, especialidades en masculinidades. Y por supuesto también el riesgo de la especialización. Están apareciendo, ya no sé dónde nos ubicamos, los especialistas en masculinidades, ¿no? Y que piensan que porque ya hicieron una reflexión, no son machistas, no reproducen el patriarcado y son voces autorizadas, morales y legítimas para hablar de él. Y otro riesgo que yo siento que cuando hacemos capacitaciones o transferimos todo este conocimiento a través de cursos, talleres a otros, es el de lograr y consolidar lo que llamo machismo ilustrado. Es decir, machos que no necesariamente quieren cambiar, pero que manejan todo este bagaje teórico conceptual y lo usan tan bonito, tan estratégico, que pueden fluir entre nosotros aparentando un discurso, pero no necesariamente siendo coherentes con una práctica. Hay oportunidades, no todo está tan mal. La oportunidad es que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, y eso esperaría que fuésemos todos, fluimos entre el activismo y la academia. O sea, hemos hecho carne de estos temas y lo promovemos en todo lado, por eso también estamos aquí comprometidos y quisiéramos que esto fuera casi eterno. Se consolida el interés por la temática en instancias de gobiernos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, los gobiernos subnacionales que están operando proyectos de atención de prevención de violencia, los servicios legales integrales municipales,
están requiriendo formación en masculinidades para poder trabajar un componente de la Ley de Prevención de Violencia hacia las Mujeres, que es la famosa rehabilitación de agresores. Y entonces están buscando gente que conozca del tema, que les capacite, etc. Según los temas, y ahí sí quiero ser muy puntual y no quiero pecar de generalizador, hay evidencia necesaria para ciertos temas que nos permite trabajar. Eso no quiere decir que se terminó la investigación, de hecho nos falta investigar muchísimo, lo que debemos tener es mínimo en conocimiento sobre las realidades, pero en algunos casos ese mínimo ya nos permite formular intervenciones, acciones, iniciativas. Y hay una cosa que es maravillosa y ayer la he estado viendo, antes de ayer también, hay un recambio. ¿Eso qué quiere decir? Hay gente nueva que se está sumando en estos procesos. El feminismo lo está viviendo, lo ha vivido ya varios años, y eso es muy interesante, y creo que masculinidades también lo estamos empezando a vivir, ¿no? Yo vengo de la vieja guardia en el sentido de que yo trabajo 25 años este tema, tengo 53, eso quiere decir que casi la mitad de mi vida estoy trabajando este tema, pero estoy viendo gente joven que se está sumando en este proceso, y esto también es interesante porque esta gente joven puede ser muy interpeladora, muy cuestionadora, pero por supuesto están motivados en la temática. Entonces, fluir entre la academia y el activismo y viceversa es parte del desafío. Cada uno de nosotros y nuestras organizaciones, colectivos, grupos, instituciones, etcétera, provienen de una historia propia, de una realidad concreta, de sus necesidades y creo también principalmente de nuestros propios deseos. Y es como una especie de camino que va marcando así una ruta de hitos significativos que pueden ir determinando ciertos compromisos. Yo creo que hay que siempre asumirse de que esta es una acción política y ahí yo no negocio el tema de lo político, porque si nos quedamos en que simplemente lo que estamos haciendo es una labor de buena fe y confianza para cambiar la vida de la gente, pero porque creemos que simplemente se da por hecho mágico y que no es una transformación significativa, política, estructural, podemos perdernos. Y por eso nosotros en la oficina donde yo trabajo, Sistac Bolivia, hemos decidido constituirnos en una instancia de segundo piso, una ONG de segundo piso. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que nosotros capacitamos a personal de otras ONGs en estos temas. Inclusive muchas veces cuando tenemos la posibilidad apoyamos con recursos para que lleven iniciativas en sus organizaciones en torno a la temática. Y bueno, creo que un punto central, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, que es la evidencia. Es indispensable para todo inicio tener información. Y para esto la investigación se vuelve un elemento significativo. Yo, como tal vez algunos de ustedes, provenimos de una historia asociada al tema de la salud sexual, salud reproductiva. Todo este proceso que hubo pre-Cairo, pre-Beijing, nos llevó a trabajar temas de salud de hombres. Me acuerdo que en ese momento habían dos agencias en América Latina muy fuertes, ABCC e IPPF, que eran las dos que estaban promoviendo un programa regional y que luego se volvió global, que se llamaba Men's as Partners, que era básicamente trabajar con los hombres para el involucramiento de estos en programas de salud sexual, salud reproductiva, que ya nos estaban comentando esta mañana, tienen su agenda por supuesto, tuvieron su agenda, pero abrieron la temática y nos permitieron iniciar la reflexión en torno a este tema. Bueno, esto nos lleva a pensar que hay que fortalecer y desarrollar el talento humano. Hoy, antes, hay gente que quiere involucrarse en este tema. Nosotros, yo por lo menos vengo de la escuela intuitiva, es decir, en mi época no habían cursos de masculinidades, cursos de género, casi no existían, y entonces mucho de lo que yo he hecho lo hice de manera intuitiva, explorando, leyendo, he leído a muchos de ustedes, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes espacios de reflexión y esto nos ha permitido construir conocimiento. Hoy la situación ha cambiado, hoy tenemos mucha más producción intelectual y hay cursos y hay espacios de reflexión y por ende también las actorías son diversas. Tenemos actorías históricas, yo vengo de una de esas, también tenemos actorías emergentes, es gente que viene y empieza a aparecer en la temática, pero que no es que no estuvo o no es que no le interesaba, pero que empiezan a visibilizarse. Y por supuesto las nuevas actorías, es decir, la gente que se está metiendo en la temática por primera vez o recién ahora.
Por ende, los procesos formativos podrán tener múltiples formatos, por ejemplo, los cursos presenciales, que pueden ser talleres, eventos, este tipo de coloquios, etcétera. Pero hoy están apareciendo maneras virtuales de capacitación y formación, y ahí aparecen los famosos plataformas virtuales, ¿no? Los cursos, talleres, diplomados, etcétera, que se dan a nivel de plataformas virtuales y que tienen que empezar a transferir toda esta reflexión, todo esto que hemos ido diciendo. Ya Pepe hizo una sistematización maravillosa el día de ayer en torno a la historia de los 20 años que pasaron, qué es lo que se hacía, cómo se hizo. ¿Cómo le transferimos toda esta información sin que resulte densa, además en tiempos de inmediatez como estamos viviendo, ¿no? La gente quiere que en 2 días se sepa o conozcan toda la temática. Así como se espera que en los talleres la gente en 2 días, en un acto mágico, cambie su estilo de vida y su ser, pues también el tema de formación parecería que la gente quiere que sea muy rápido, que no sea un proceso lento. Y entonces, ¿cómo le contamos toda esta historia que Pepe gentilmente ayer nos sistematizó? Pues usamos muchas veces instrumentos como estos gráficos, que van narrando historias, vamos usando mapas conceptuales, etcétera, que nos van a ir permitiendo, contándole a la gente cómo se fue desarrollando la temática. Pero cómo hablamos de temas más densos, por ejemplo, teoría social del poder. Es decir, si alguien viene de las carreras de ciencias sociales, sabe perfectamente que esto puede ser un semestre, sino un año de materia en la carrera. Y entonces, cuando tienes que hablar de estos temas, ¿cómo lo haces? Y ahí ustedes miran, pero ¿por qué le tenemos que decir a la gente teoría social del poder? Porque trabajar masculinidades, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es desmontar un sistema de privilegios, por ende, un sistema de poder. Y entonces necesitamos que la gente que posteriormente va a hablar de estos temas como minoría activa tenga una comprensión plena de lo que queremos desmontar y cómo estos sistemas de poder se instalan, cómo estos sistemas de poder se sostienen. Y entonces, parte del desafío es traducir esto en instrumentos pedagógicos que resulten, primero, atractivos para la gente, segundo, claramente informativos, con información correcta, porque también ahora estamos viviendo tiempos en que la información puede ser cualquier cosa, y entonces precisamos construir metodologías innovadoras, pero también necesitamos dotarlas de contenidos suficientes. ¿Cómo les hablamos, por ejemplo, del entronque de modelo de dominación? O sea, claro, les hablamos de patriarcado, pero el patriarcado no viene solo, sabemos perfectamente que viene acompañado de hermanos perversos como el capitalismo, como la colonialidad, que se traducen en prácticas como el machismo, como el liberalismo económico o como la discriminación y el racismo, y que sumados y articulados todos estos, se articulan en sostener el sujeto patriarca masculino, el sujeto de poder masculino que lo tiene todo, que lo sabe todo y que lo puede todo. Y entonces, traducir todas estas reflexiones que le han ido poniendo los colegas en la mesa en formas pedagógicas para la gente se vuelven un desafío muy complejo para todos nosotros. Yo cuando tenía que explicar la famosa mesa de la masculinidad hegemónica decía, bueno, ¿y ahora cómo hago que la gente me entienda y se le quede marcado en la cabeza? Y entonces usé un concepto, una metáfora y dije, ¿qué objeto es el común? La mesa. ¿Quién no tiene mesa en su casa? Todos. Bueno, ¿por qué mesa? Porque tiene 4 patas y yo creo que este modelo hegemónico se sostiene en 4 patas, que esta mesa está hecha de un material y el modelo hegemónico está hecha de un privilegio. Entonces hablemos de una mesa, hablemos de la mesa como una metáfora, y ahí hablábamos de la sexocompulsividad, de la misoginia, de la homofobia, del sexismo, y que esta mesa estaba hecha de poder y que desmontar toda esta estructura es cuestionar este proceso, esta mesa, no para cambiarla por otro objeto, sino más bien para reconocer la diversidad de objetos que podemos ser, el objeto que deseemos ser. Que las patas no vienen solas, que todas estas patas vienen ligadas unas con otras, que necesitaríamos hacer un patómetro para medir quién tiene qué pata más larga que la otra, porque ojalá fuera porque todas las patas vienen igual una con la otra. Lamentablemente hay patas más largas y cada uno de nosotros tendrá que hacer ese proceso autorreflexivo. Por eso también decidimos, y este es un tema que tiene que ver con el trabajo que hicimos como CISTAC, utilizar una estrategia, ya lo comenté, que puntos de encuentro de Nicaragua, y esto es también lo lindo, ¿no? El que no necesitamos reinventar la pólvora, pero sí tenemos que tener la capacidad de apropiarnos, adecuar, traducir y usar todas estas propuestas que maravillosamente se han ido generando en nuestra región.
Y Puntos de Encuentro en Nicaragua hizo una telenovela, Sexto Sentido, cuando la transmitimos en Bolivia, la primera vez que la transmitían en Sudamérica, todos con duda de que funcione, de que no salga bien, comprendimos que era un excelente instrumento porque era masivo. Y aquí hay otro dilema, es decir, ¿a cuánta gente podemos llegar nosotros interactuando directamente en talleres a lo largo de toda nuestra vida? Y no nos va a alcanzar ni la vida ni el cuerpo para llegar a toda la población masculina a la que quisiéramos llegar, y femenina también. Entonces el eduentretenimiento se constituye en una estrategia masiva para llegar a través de instrumentos como la teleserie, la radioserie, etcétera, no con el fin de cambiar. Estos instrumentos no cambian la vida, pero por lo menos evidencian realidades para ser interpeladas. Hicimos un modelo, el modelo hombres, el modelo solo para machos, que se transmitió en Perú, se transmitió en la Argentina, y esto fue interesante, reconocer que nuestra América Latina consume este tipo de productos, somos noveleros, vemos telenovelas coreanas, ahora estamos de moda viendo las telenovelas turcas, entonces, ¿y por qué no una boliviana si hemos visto una nicaragüense? Y entonces, aprovechar esto es parte de esta articulación y la capacidad de crecer. Ciertamente las agendas también van cambiando y se van ampliando. Y en el caso de Bolivia, una agenda que nos es pendiente todavía, aunque tenemos 13 años de un gobierno que dice que está trabajando mucho en lo plurinacional, la diversidad cultural, el reconocimiento de la diversidad cultural, la participación de esta diversidad cultural nos lleva también a un profundo desafío. Hay que desarrollar campañas, por supuesto, y ahí también tenemos que empezar a ser suficientemente inteligentes para llegar a las agencias diciéndoles, oye, mucho de tu campaña no necesariamente le llega a los hombres, por cómo está planteado su lenguaje, por cómo está planteada su imagen. Yo he estado viendo campañas en torno a prevención de violencia generadas, por ejemplo, por Naciones Unidas, el valiente no es violento. Y cuando yo trabajaba con los hombres, el imaginario de valiente pues, no existe. O sea, no es un elemento central a la construcción. Si bien es parte de la práctica, no, es un tema que no les llegaba. Entonces, parecería que son mensajes no creados para los hombres y es importante involucrarlos. Y por eso planteamos la campaña antimachismo y les invitamos a algunos a que se pusieran esta bandita de autodeclaración, es decir, decirse cada día y decirle al mundo soy antimachista, pero no para pasarlo bonito, ¿no? Sino para… no se habla del tema. Hay otras temáticas, cultura de paz, por ejemplo. Hay grupos pendientes con los que tenemos que desarrollar iniciativas, los niños. Parecería que estamos llegando muy tarde a hablar de estos temas con la población. O sea, llegamos con adolescentes de 15 años para arriba, pero estas cosas se instalan en los niños. Parte de nuestro desafío es desarrollar metodologías para niños desde 4 años para arriba. Los adultos mayores tampoco los podemos olvidar en estos temas. Parece que tenemos todavía mucho para trabajar en. En pocos días, el 28 de noviembre, estamos haciendo el primer coloquio de masculinidades y cuidados en Bolivia. Va a ser interesante porque queremos poner a nuestras compañeras feministas también a hablar de este tema y desafiarles a que nos se planteen cómo miran a los hombres en esa propuesta, que surge desde el feminismo, pero que nos parece importante que ellas nos digan, ok, ¿por dónde creen que podríamos ir y construir juntos un camino? Pendientes, mantener y fortalecer las minorías activas, no las podemos perder. Mantener crítico todo nuestro bagaje de mirada de la realidad en el tema. Hay un vaciamiento de contenidos, preocupémonos mucho por eso. Es impresionante cómo se está viendo hoy en día la generación de categorías vacías, derechos humanos está limitado a poblaciones que tienen privilegios, es negociable, es parcelable, masculinidades, nuevas masculinidades, neomachismos, neomasculinidad, etcétera, etcétera. Se está tendiendo mucho a hacer un trabajo muy liviano en masculinidades, es lo que llamo trabajo en masculinidades light, bien potable, bien digerible, pero que no cambia nada. Cuidar el sentido político de la intervención, no bajar la atención ante este conservadurismo que estamos viviendo en la región, ojo que ahí tenemos que preocuparnos. El otro día nomás estaba viendo un pastor utilizando mi mesa, es decir, esta mesa que les contaba del material hegemónico, para mantener y sostener este principio. O sea, dense cuenta que ellos nos usan y nos usan bien. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Por razones de tiempo, ya son casi las 6 de la tarde, vamos a tener 15 minutos de preguntas o debate. Entonces, les pido que sean…
Muchas gracias. Quería felicitar, por supuesto, a cada uno de los participantes de la mesa y tengo algunas inquietudes, reflexiones en relación al tema del cuidado. Y tiene que ver con esto que decíamos del vaciamiento, precisamente del contenido disruptivo de muchas categorías. En el caso del cuidado creo que es una categoría emergente. Es decir, ya vimos cómo género se volvió algo que reemplazó a feminismos, ¿sí? Cómo interseccionalidad se convirtió en enfoque diferencial, ¿sí? Y un poco yo estaba pensando, me parece muy interesante esto de la organización social del cuidado, la economía del cuidado. Tú nombraste muy rápidamente lo de la ética del cuidado, pero no hubo desarrollo sobre la ética del cuidado. Entonces, tenía preguntas en relación con esto, porque, digamos, lo del cuidado también es algo que se vuelve, en este momento es como la golosina de moda. Entonces, pues no nos sustraemos al engolosinamiento, pero digamos, ¿cómo conservamos como el filo crítico del cuidado que va más allá de la corresponsabilidad? A mí me parece que el concepto más fuerte en relación con lo del cuidado es el concepto de la interdependencia, es desalojar esa idea de la autonomía y hacer una crítica al individualismo. Creo que eso es muy fuerte, porque es que el individualismo sí está en el corazón mismo pues, de la razón neoliberal. Entonces, ¿cómo erosionar esto a partir, por ejemplo, de una ética del cuidado que centre, es decir, que piense más lo de la interdependencia? Parte de la masculinidad tiene que ver con la autonomía y se ha vuelto como algo deseable. Entonces, pues sí creo que, y pensaba, Bolivia tiene muchas cosas que aportar desde el feminismo comunitarista, es decir, hay muchas cosas. ¿Por qué nos tienen que llegar las cosas desde el norte para que les pongamos bolas? Y estoy hablando así en el localismo colombiano de ponerle bolas, para que seamos atentos a ellas. Es decir, estamos repitiendo la historia que hicimos con género, con interseccionalidad y ahora con cuidado. Entonces, sí quisiera que ese concepto, que me parece muy interesante, lo resignifiquemos y lo volvamos, y digamos, el filo crítico lo aceremos. Y en ese sentido creo que lo de la ética del cuidado, que reemplazaría una ética de la justicia desencarnada y universal, que tiene en cuenta justamente la diferencia, pero como algo profundo, puede ser muy interesante. Eso era una cosita, y la segunda cosa es el ejercicio autorreflexivo que alguna compañera reclamó antes. Yo quería hacerles preguntas a los tres sobre cómo integran el ejercicio autorreflexivo a las tareas que hacen. Hola, ¿sí se escucha? Hola, yo soy Pedro y primero quería partir agradeciendo este espacio de 2 días. Para mí ha sido muy iluminador, muy enriquecedor escuchar a personas con tanta trayectoria que nos han abierto camino. Ha sido me siento muy agradecido por eso, así que por eso quería primero dar las gracias. Y la verdad es que lo que quería preguntar va más en la línea de a ustedes, interpelarlos a ustedes como personas que han trabajado con hombres. Yo soy psicólogo, trabajo hace algún tiempo en prevención de violencia de género y siempre me estoy preguntando por el hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los hombres? ¿Qué se puede hacer para no llegar a lo que hemos visto que ha ocurrido con La Manada? ¿Qué se puede hacer para no llegar a Nabila Rifo? ¿Qué se puede hacer para, por ejemplo, hoy salió una noticia en Chile que una joven del colegio más caro de Chile se suicidó producto del ciberbullying que le hacían por su conducta sexual? Entonces, ¿qué se puede hacer con los hombres? Y en este corto camino que llevo, me he dado cuenta de que de cierta manera los hombres que trabajamos con hombres nos transformamos en una especie de referentes para ellos. Referentes en cuanto a que con nuestro quehacer profesional también de cierta manera nos obliga a poder posicionarnos desde un lugar no solamente metodológico, sino también moral, ético y también reflexivo respecto de cómo podemos mostrar caminos y abrir puertas para que otros hombres conozcan otras formas de masculinidad y de cómo posicionarse
políticamente. Alguien ayer decía, ¿no?, que trabajar con hombres era un acto político. Entonces, quería preguntarles a ustedes qué estrategias en su experiencia personal han tenido que desarrollar, qué caminos, qué habilidades para poder, de cierta manera, transmitir y vaciar esto que ustedes han ido adquiriendo intelectualmente y luego lo han llevado a la praxis. Eso, muchas gracias. Y bueno, agradecerles infinitamente esta oportunidad de encuentro. Me instalo yo soy de la UNCE, pero también soy candidata a doctora de la Universidad de Granada, y mi tesis trabaja esencialmente el área de la formación docente, la música y la memoria. Bueno, claramente tenemos una deuda gigantesca en lo que es generar evidencia en infancia, pensando en cómo avanzamos desde las distintas dimensiones, ¿no?, múltiples dimensiones, aquí vistas, donde en la infancia efectivamente, ya se ha dicho, es algo tan inmediato, tan urgente, y tenemos muy poco en investigación, en evidencia efectivamente para generar transformación. Mi comentario también, y consulta también, ¿no?, es que el espacio, algo dijo Mara, ¿no?, y yo quedé con muchas ganas de conversar más con ella, de la oportunidad, de algún modo instala la música como un elemento obviamente presente en todas las culturas, de convocatoria natural, juvenil, social, y por lo tanto un camino muy poderoso de reproducción de la cultura, como también de transformación cultural. En general, los planes y programas de música en Chile, en América Latina, y muy mirando hacia los programas españoles, tienen declaraciones, fundamentaciones hacia su valor en los derechos humanos, hacia el desarrollo, digamos, estético de la persona, para mirar más allá, ¿no? En fin, ¿no? No me voy a extender en eso. Sin embargo, hay una tarea que es más pronta y que se puede hacer, algo yo muy humildemente estoy haciendo en eso, que tiene que ver con también revisar nuestros relatos de memoria, no desde lo visible, sino también de la invisibilización, digamos, por ejemplo, voy a hablar de la mujer, pero que tiene que ver con que también nuestro discurso educativo, planes y programas, transferencia de la memoria de grupos progresistas, de quienes sufrimos también muy fuertemente en América Latina y aquí la dictadura, los horrores de la dictadura. Y hoy día sabemos que hay un tema pendiente de memoria, ¿no? Y hay acuerdos internacionales en cómo rescatar la memoria de los pueblos en ese sentido. Sin embargo, los relatos que tenemos uno mientras más los lee, ¿no?, en lo artístico y también en lo público, están cargados de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y hago la reflexión, porque en mi caso particular estoy trabajando con la música específicamente en el discurso, pero creo que allá hay un potencial de reproducción y también de transformación enorme, y donde algo inmediato puede ser esto, es decir, revisemos los relatos ya construidos de nuestra propia memoria, a ver cuánto tienen de esta masculinidad hegemónica. Doy un ejemplo muy cortito a lo que me refiero. Tenemos un Víctor Jara, tenemos, en fin, hay muchos nombres, ¿no? Tenemos a Violeta Parra, tenemos a la Gabriela, y sin embargo, los matices, las descripciones, las contextualizaciones, las omisiones, tienen una fuerte presencia en lo público, ¿no? Una muy fuerte presencia de esta masculinidad hegemónica. Voy más allá con el tema de la memoria. Nuestras torturadas, nuestras desaparecidas, generalmente son identificadas con pertenencia tal vez a un partido, a una agrupación, y en su condición de madre, de hermana, y no de su labor política en su momento o de su contribución política. Las tenemos, y así son todos los relatos, ¿no? Uno va al Museo de la Memoria o la mayoría, y es un tema a reflexionar, porque estamos en un momento de generar relatos de memoria para ojalá lo antes posible incorporarlo en los planes y programas, o por lo menos las organizaciones y las universidades dar esa pelea
de un discurso distinto a través de los planes y programas de estudio de nuestras niñas y niños. Hola. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecer a todas y todos este espacio y valorar esta jornada. Este es un comentario, pregunta para todos los panelistas. En relación al tema de la corresponsabilidad, hay muchas preguntas que nos hacemos y muchas disyuntivas en las políticas, más fuerte. Ya. Y acá lo central es precisamente pensar en cómo nos hacemos cargo de las condiciones en las cuales nos planteamos la corresponsabilidad. Y me parece muy importante pensar en las expectativas sociales con las cuales vamos reproduciendo ciertas formas de masculinidad, ciertos estereotipos o ciertas variantes que no permitimos salir de ahí. Y me parece muy valioso, bueno, muchísimas cosas que he escuchado en estos 2 días, que todos hemos escuchado, lo que se ha planteado, lo que planteó Mara en relación a la interdependencia y la necesidad de generar alianzas. Y en eso también está el tema de superar los binarismos. Bueno, no me presenté, soy socióloga, soy académica de la Universidad de Concepción y soy directora de Equidad, Género y Diversidad. Hoy en día, una de las cosas que enfrentamos son los desafíos, empezar la transversalización de la perspectiva de género, incorporar a varones, mujeres y las diversidades en estos desafíos. Entonces, ahí la pregunta es cómo abordamos el desafío de mover estas expectativas sociales, hacernos cargo de las distintas tensiones que se van generando y revalorizar la vida reproductiva. Hoy en día tenemos varones que se están haciendo cargo no solamente de limpiar baños, que hace algún tiempo no se encontraba, sino que también del cuidado emocional de sus hijos e hijas. Y cómo, precisamente, como plantea Cristina Carrasco, nos damos cuenta que, y incorporamos, tomamos conciencia que la vida reproductiva es la base de la vida productiva en esta relación de interdependencia. Muchas gracias. Una pregunta o intervención más y sí. Regresamos a la mesa, por favor. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos quienes han podido exponer y compartir su experiencia ayer y hoy. Mi nombre es Luis Muñoz, soy psicólogo, trabajo en el Centro de Hombres de la ciudad de Rancagua, con hombres que ejercen o han ejercido violencia en sus relaciones de pareja. Preguntas y 1000 reflexiones, yo creo que también es, como han dicho, es para estar un mes entero a lo mejor conversando de esto. Pero en general me gustaría escuchar sus opiniones, pensando en los distintos lugares desde los cuales se posicionan para trabajar, sobre las consideraciones éticas, profesionales a la hora de trabajar esta temática. En lo individual, por ejemplo, en la intervención, en esta idea de educación, y pensando constantemente en esta idea de no individualizar un problema que es social o que responde a características mucho más amplias, ¿cierto? Que tiendo a pensar que es un error bien común, el pensar que el hombre violento, etc. A partir de eso, ¿cuáles son estas consideraciones éticas, por ejemplo, en el entendimiento de este fenómeno, pensando en esto mismo, en cómo evitar la patologización de la vida de una persona o de la experiencia de una persona a partir de esta noción de violencia, y sin perder de vista esta condición común de opresión, de distintas condiciones o categorías de opresión, sin tratar de equipararla con la opresión vivida por mujeres, en este caso particular en el que trabajo, pero todos en alguna medida estamos siendo oprimidos por alguna dimensión, ¿verdad? En cuanto a esta idea de educación, ¿cierto?, que es con la que se trabaja comúnmente en el trabajo con hombres, el cómo se hace visible, si es que se hace, esta posición de poder implícita a la idea de educar, ¿sí?, de ser alguien que está educando a otra persona. Por muy popular que sea la noción o la intención, ¿verdad?, hay una idea implícita o una posición de poder particular. Y a partir de esa misma noción, el cómo se considera, si es que se hace, el riesgo de invalidar la experiencia de otra persona, de un hombre, que por muy criticable que sea esta conducta de violencia, es su experiencia. Él ha vivido y ha construido su vida en función de ciertas condiciones, características, etc. Y pensando en el no caer en la lógica colonizadora de decir qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, invalidando a lo mejor lo que esa persona sí vivió. En general, el cómo se podría proponer estas mismas nociones éticas en la formación profesional. Yo creo que, bueno, espero que ahora esté más presente la compañera que acaba de dar a lo mejor algunas luces,
el cómo se implanta o se debería implantar como una condición básica en la formación de todos y todas las profesionales. Eso, resumidamente, hay mucho más, pero eso, me gustaría escuchar un poquito más sobre esos temas. Okay. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes respondan como quieran. Más bien como podamos. Claro, sí. Una mirada amplia de vida, y aquí hablas de 3 dimensiones centrales, que es el autocuidado, es el cuidado a otros y otras, y es el cuidado de la vida, entendiendo la vida como el entorno y la naturaleza. Esta sí se vuelve una mirada política y estratégica porque es fuertemente cuestionadora hasta del sistema económico, cosa que en el otro no necesariamente, porque en la medida que nos tranquilicemos porque el Estado nos brinda un centro de atención de niños para que las mujeres puedan salir a trabajar en condiciones precarias, eso no nos cambia nada, más bien creo que es un flaco favor al sistema. Y entonces me parecía que era una entrada muy interesante la de la ética del cuidado, porque además ahí construimos una variable adicional, que sería la cultura de los cuidados. Porque aquí estamos hablando de prácticas, porque las masculinidades, si bien ayer debatíamos, el tema del modelo hegemónico no es que está caminando por las calles, ¿no? Es una idea que los hombres tratamos de reproducir como una práctica y por ende el construir prácticas diferentes va a cambiar la idea de este modelo o de los modelos que vamos a construir. En Bolivia se ha estado hablando mucho desde el feminismo comunitario de la recuperación de la interacción y del interrelacionamiento de lo comunitario. Bolivia, por las culturas que tiene, es fuertemente vinculada al tema comunitario, pero que también se ha ido deteriorando producto de procesos de coloniaje, de desestructuración económica, etcétera, pero que desde el feminismo comunitario se está planteando fuertemente la recuperación de esta lógica. Lamentablemente, en esa propuesta no necesariamente hay una mirada o reflexión del rol que los hombres deben o pueden jugar. Todavía se sigue pensando que este es un tema central a la articulación de las mujeres como comunidad. Entonces, yo creo que hay muchas vetas todavía para seguir debatiendo. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado de que esta categoría nueva de cuidados se vaya vaciando de contenidos y se funcionalice a intereses del capital. Entonces yo creo que parte de nuestro trabajo es, por ejemplo, el evento que tenemos en 2,5 semanas, debe fijar una línea. Y nos hemos planteado 3 preguntas eje para que todo el mundo se meta en estas preguntas. ¿Qué entendemos por cuidados y masculinidades y qué relación tiene estas 2 categorías y cómo se pueden después, posteriormente, operar? Y en este sentido es ¿para qué trabajar economía de cuidado o cuidados con masculinidades? Y la otra, que es más metodológica, es cómo trabajar. Entonces esperamos que ahí podamos lograr ciertas líneas. Entonces yo me comprometo a socializar contigo y otros en la plataforma de SISTAC todo este evento para que justo vayamos hablando de esto, pero sin perder de vista o correr el riesgo de vaciar de contenidos. Los procesos autorreflexivos, yo soy fiel creyente de que tenemos que jugar siempre con 3 ejes centrales en todo proceso educativo. Uno es el reconocimiento de la vida y la experiencia de la gente. Todos vienen con algo, todos tenemos una vivencia que trabajar y compartir. Entonces es necesario que la gente se vea en el valor de esa vivencia, de esa experticia propia que tiene. El segundo elemento es dotar de elementos críticos, eso quiere decir dotar de conceptos teóricos y finalmente todo esto, la suma, la mezcla de estos dos nos debe generar una nueva praxis. Entonces vamos por ahí el ejercicio de que la gente se mire a sí misma, se reconozca en el fenómeno, se dote de elementos para cuestionar esto y posteriormente pueda generarse propuestas de transformación, ¿no? Ahora, ahí está el tema del proceso, eso no lo vas a lograr en un taller de 2 días. Y ese es el gran problema que estamos atravesando ahora. Inclusive hombres que han vivido procesos significativos en tiempo, en una evaluación de efectos e impactos, nos dijeron una frase que por su sencillez dice todo, porque además es compleja de por sí misma. Qué difícil avanzar 2 pasos en este tema. Qué difícil avanzar 1 paso. Y qué fácil desavanzar 2. ¿No? Y ese creo que tiene que ser nuestra alarma en torno a una actitud muy inocente de pensar que la gente cambia por acto y magia de nuestra intervención. En torno al tema de infancia, que me interesa mucho porque estamos iniciando un nuevo proyecto ahora en la oficina, yo les decía, estamos llegando muy tarde. O sea, llegar a adolescentes de 15 años para arriba me parece que ya es un poco tarde.
Y cuando llegas a hombres mayores, no es que creo en la frase que las abuelas y abuelos nos decían que árbol chueco nunca se endereza, pero es más difícil enderezarlo, digo, si nuestro rol es ese. Pero si trabajamos con los niños tenemos que tener cuidado y una estrategia muy clara. No estamos yendo a desmontar patriarcados ni machismos en los niños, estamos yendo a construir un mundo de valores nuevos. Y por ende, ahí nos hemos planteado en la oficina, 2 valores centrales que nos gustaría trabajar con estos niños: cultura de paz y cultura de cuidados. Y me parece que de 4 para arriba va a ser un desafío interesante. Grandes dilemas que tenemos: somos adultos, tenemos caja adultista, salir de esa caja no va a ser fácil, habrá desafíos tremendos, traducir todo esto en material de edo-entretenimiento, más todavía, porque generar audiovisuales para niños no va a ser fácil, ¿no? Además, competir con Bob Esponja, bueno, yo todavía sigo con lo de Bob Esponja, pero creo que hay otros tipos de caricaturas más perversas por ahí. Y con respecto a la ética de los facilitadores, yo sí creo que hay que trabajar mucho la decolonialidad del propio facilitador. Es decir, muchas veces tendemos a llevar como una voz de transformación absoluta, como sujetos morales, éticos absolutos, de que somos tan limpios, somos tan trabajados, somos tan despatriarcalizados, que podemos decirle al otro cómo debe continuar su vida para ser mejor, y a veces creo que cometemos mucho ese error. De ahí que tenemos que promover mucho esa capacidad autocrítica, no tenemos verdades absolutas. Bien, pues bueno, cierran ustedes también con grandes temas, entonces parece que el desafío va a continuar. Creo que es complejo poder responder puntualmente a cada persona, pero tratando de hilvanar los temas, hablar efectivamente, ¿no? El tema del cuidado y todas las implicaciones que tiene, que implica, pues sí, tiene grandes aristas, grandes componentes, tanto en términos de dimensiones, de agentes para promover el cambio, y también el potencial desde, como decíamos allá, desde dónde hacerlo, con quiénes y cómo, en qué momentos, ¿no? ¿Quién instrumenta ese tipo de propuestas o de ejes de reflexión a nivel continental? Si realmente es algo que parta de las bases o de los núcleos, de ciertos núcleos vivos, digamos, de las poblaciones que integran a las sociedades, o si son propuestas de agendas de instancias internacionales ocupadas en esta etapa histórica de, como tú bien asientas, de colocar el dulce para ver si todos nos refrescamos un poco y un ratito en este tema, como ha pasado con otros muchos, y que igual se van sumando sin que ninguno termine de resolverse, y se vuelve siempre como un gran entramado de posibilidades. Ahora, es un tema que para mí y el equipo al que acompaño lo consideramos también es fundamental y estratégico, porque efectivamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con implicaciones dentro del hogar y el potencial que esto implica para efectos de cambio, independientemente del tipo de familia, de los vínculos que haya ahí, pues sentimos que para efectos de avanzar hacia la igualdad sustantiva tendría grandes posibilidades. En este caso yo solamente me referí a un aspecto y apenas empiezo a esbozar ideas de por dónde entrarle en términos de cómo hilvanar esta dimensión, este potencial que existe en términos de profundizar en el tema desde la política pública, pero activando de una manera activa, de una manera eficiente, la participación del sector privado, que también es un agente que juega mucho a camuflajearse, como a disfrazarse, ¿no? Y a usar los tópicos de acuerdo a su conveniencia, pues obviamente son muy pragmáticos, pero que pues, detentan gran poder sobre las voluntades de las personas concretas, en términos de lo que puedo o no hacer si quiero vivir mi permiso de paternidad, que en muchos países es de 5 días nada más, y que para el cual no hay información, y muy estratégicamente las empresas no quieren que se difunda, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Pues, o sea, ¿cómo movemos a ese sector que tiene una gran responsabilidad económica, social, y que debería de tener pues mucho mayor involucramiento de una manera decidida, efectiva, en materia de lo que implica el cambio social? En cuanto a violencia,
todo lo que tiene que ver con violencias, pues bueno, se estuvo discursando de una manera muy amplia a lo largo creo que en esta mesa nada más apuntamos algunos elementos en cuanto a los efectos que las lógicas de la intervención se implica, tanto para prevenir como para atender. Yo digo, en Gendes tenemos un modelo para trabajar con hombres en materia de erradicar sus conductas violentas, ¿no? Siempre decimos esta lógica de que el hombre no todo yo soy violento y no siempre lo soy, efectivamente. Sin embargo, en mi historia y en mi narrativa puede haber, y se valida la experiencia de cada quien como tú lo expresabas, pero a la vez se promueve este asunto de la responsabilidad activa para que no te me agotes nada más en tu discurso y en el desahogo y en el aliviar el malestar masculino y te sientas mejor, y sin que haya un cambio efectivo para que en tu casa haya seguridad. Para ti mismo y para quienes te rodean. Entonces, esto implica, pues sí, articular métodos efectivos de intervención que generen mecanismos integrales en términos de un enfoque holístico sobre cómo revisar lo que soy, lo que he asimilado desde mis pensamientos, ideas, conductas, pasando por mi cuerpo y mis emociones. Y todo esto, digamos, así como los lavados de autos, que vayan pasando para que al final pueda salir una versión un poquito diferente de mí mismo. El potencial está en cada quien siempre, y en ese sentido el modelo que tenemos implica por lo menos tres componentes, ¿no? Perspectiva de género, ¿no? Nos ayuda simplemente a observar lo que es desigualdad y violencias, que los hombres sepan qué es violencia, muchas veces no saben que una mirada, un silencio es una forma de violencia, etc. Un marco ecológico que hable del contexto, empezando por el hogar, pero también en el ámbito de lo público, todo lo que tiene que ver con acoso y hostigamiento en la calle, o en el trabajo, o en los espacios públicos. Y los tipos de violencia, etcétera, para llegar a planes, nosotros decimos planes de igualdad, ¿no? Pequeños planes que todos los días puedes articular para modificar tus conductas. Y un componente espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso, pero que se implica con un componente de un poder creativo que está dentro de cada quien. Que ayer que escuchaba la noción que compartía Rodrigo respecto del poder creativo de la crueldad, bueno, acá nosotros usamos el poder creativo del ser humano, del sujeto, de la persona tal cual, para encontrar desde ti mismo posibilidades nutricias, concretas, a partir de las cuales puedas compartirte siempre en cualquier situación para decidir no ejercer violencia en lugar de ejercerla, ¿no? Entonces, eso es posible a través de procesos de cambio que cuando el hombre se compromete, hemos podido documentar que, por lo menos en nuestra experiencia, un 60% de las personas que atienden va modificando sus esquemas hacia erradicar conductas violentas ostensibles. Queda mucho la violencia psicológica, la violencia emocional, como un gran elemento que es muy complejo, digamos, difuminar del todo, pero bueno, por lo menos todo lo que tiene que ver con violencia sexual, violencia física, violencia verbal, etcétera, esas sí logran erradicarse, digamos, como maneras de conducta y de socialización para resolver supuestamente problemas, ¿no? Y ante las expectativas sociales que tiene que ver con colocar estas nociones de cambio, pues bueno, lo que hemos propuesto es precisamente avanzar hacia la consolidación, de avanzar en un marco pues integral de políticas públicas que vayan consolidando cambio cultural. O sea, no es suficiente con lo que podemos hacer las ONGs. Es fundamental, es importante, porque tenemos además la ventaja de que no dependemos de tiempos políticos. Sin embargo, no podemos cubrir a todas las poblaciones y a todos los sectores y a todos los territorios a los que deberíamos o podríamos llegar. Pero el gobierno y el Estado en sus diferentes formas de gobierno, sean federales, estatales, municipales, o como se desagreguen en cada lugar, claro que tienen esa responsabilidad y esa obligación y ese mandato de ir promoviendo una cultura que a través de sus instituciones, le hace salud, educación, etcétera, puedan ir colocando estas nociones de cómo podemos educar de una manera diferente a niñas y niños desde etapas muy básicas, ¿no? Obviamente desde jardín de niños, pasando por las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, hasta llegar a cualquier disciplina de formación profesional, porque en este mundo hace falta género en todos lados. Y desde ahí lo que se promueve también, por lo menos desde nuestro enfoque, es mucho activar la responsabilidad masculina.
Y esto pasa por la noción de inocular o de proponer, por lo menos en cada sujeto, en cada persona, la idea de individuarte del mandato machista. Allá afuera aquí el patriarcado sigue tan galopante como siempre. No va a cambiar por este encuentro, por muy deseante que sea para nosotros ese anhelo. Se transmite en muchas formas, a veces a pesar de nosotras mismas, pues, ¿no? Como personas. Entonces, el desafío está en que yo, como sujeto, como individuo concreto, sin que esto implique mi compromiso con lo social, pueda afrontar estos supuestos privilegios, estos privilegios que me quieren, con los que me busca seducir el patriarcado, para decir no y realmente sostenerme en esta posibilidad de cambio y con ello ser un facilitador de estas experiencias desde una lógica muy congruente. Pues. ¿Qué se hace? ¿Qué hago con este proceso de autorreflexión en mi práctica cotidiana? Pues tratar de ser lo más congruente que puedo en todos los sentidos, respetando, escuchando, promoviendo el diálogo intergenérico en una forma fundamental, en casa, en el trabajo, con las colaboradoras. Si gente no estuviera integrado por compañeras también, no sé qué sería, pero es muy valioso tener compañeras feministas aliadas que estuvieron desde el principio en su fundación y que han acompañado cada etapa del proceso, siendo parte del equipo y que nos hacen ver a veces este punto ciego en el que uno, por muy mucho tiempo que tengas trabajando en estos temas, de repente dejas, pues sí, te dejas seducir o te dejas llevar por ciertos beneficios que en muchos ámbitos eso te genera, pues, ¿no? Esa cultura patriarcal allá afuera, o dentro de cada estado. Pues, yo tengo el membrete de director, ese nombramiento, pero trato de usarlo lo menos posible para compartir la forma más horizontal que el trabajo puede dar. Y en ese sentido, bueno, creo que esta posibilidad, pues que de individuarse del mandato machín, decimos allá, ¿no? Sí logra un potencial porque promueve la responsabilidad activa. Nuevamente, no es solamente que te conviertas en un macho progre, no es solamente que compitas ahora para ver quién es mejor o quién es menos, quién es más sutil, y no es solamente ese discurso, pues como bien decía Jimmy, el discurso de género en cuerpo de hombre seduce, ¿no? Llama la atención, marca. Tengo que ser muy cuidadoso entonces con estos efectos en todos los sentidos. Y aquí no hablo de nociones morales en el sentido estricto, sino de ética aplicada desde una lógica muy humanista al desempeño que tenemos, pues, porque esto nos implica una gran responsabilidad. De alguna manera, aunque no lo queramos, tenemos el compromiso o se nos coloca una responsabilidad que no pedimos, pero que es la de modelar formas de conducta distintas o alternativas a las tradicionales. Y tengo que tener mucho cuidado conmigo mismo, con mi ego, porque pues, si no, pues puede ser muy fácil que las pantallas todo lo que puede proyectar esta seducción se convierta nuevamente en un retroceso conmigo mismo, para mi familia, mi hija, etcétera, y la idea es no. Y algo nada más para cerrar, en términos de lo que implica el trabajo con infancias, sí somos muy enfáticos en la noción de promover el diálogo intergenérico desde ese momento, ¿no? Y que ya está, que ahí es muy espontáneo y no está tan, sobre todo en ciertas etapas, marcado viciado por tanta cultura, por decirlo de esta forma, pues, ¿no? Entonces, hemos rescatado de los propios niños, trabajamos mucho con un enfoque de participación infantil que promueve mucho su protagonismo, etcétera, y que rescata desde ahí los propios elementos que en esas etapas, dependiendo del ciclo vital en el que estén, hay para poder desde ahí también construir propuesta. Tenemos algunos textos, hay uno que se llama Machismo no es destino, para trabajar con niñas y niños en etapa primaria, aprendiendo a querer, amores chidos. No sé, hay varias propuestas que ustedes pueden bajar de nuestra página electrónica en el apartado de publicaciones. Decimos que el conocimiento es para compartirlo, pues, ¿no? O sea, también tratando de ser congruentes como institución en el sentido de que el conocimiento y lo que vamos produciendo poco a poco tenga este potencial de ser replicado en cualquier ámbito donde sea factible pues instrumentar estas acciones. Y siempre buscamos un discurso, un lenguaje que sea lo más
o sea, tratamos mucho de bajar todo este basamento intelectual que acá escuchamos para que las personas concretas puedan también asimilarlo sin tanto de braille y puedan replicar, pero con el debido enfoque, ¿no? Entonces, pues bueno, está para compartirse. Muchas gracias. Dos ideas más quiero transmitir. Uno es ¿han visto? Yo les recomiendo ver la historia del camello que llora. Es precioso y habla del tema del cuidado, como una comunidad cuida a un camello. ¿Y cuida un camello? ¿A quién cuida? ¿O cuida a la madre? ¿Ah? Y no culpabiliza. Entonces, ¿quién cuida? ¿Cómo? ¿Y quiénes cuidan? ¿O se cuidan ellos porque es su fuente de trabajo o porque es su vínculo o porque no sabemos a quién cuida? Miren la historia del camello que llora, es precioso. Y lo hemos usado en talleres con mujeres que han tenido relaciones muy difíciles con sus hijos y realmente desculpabiliza. Le quitas es como cuando tú dices trabajamos en registros distintos, es un registro que tú lo evocas y lo llevas a una emoción que es causa, en todos nos conmovemos y reparamos. Entonces, el tema del cuidado o levantar la mirada desde los niños, todo es relacional, todo se juega a la vez. Cuidamos a los niños, ellos nos cuidan a nosotros cuidamos, es un desafío. Les recomiendo La historia del camello que llora, es un documental precioso que dura 1 hora. Y que yo creo que le trae varios componentes en relación al cuidado. Y también, ojo, y aquí me voy a meter, en la comunidad, nosotros muchas veces cuando nos acercamos a intervenir, venimos con una idea idealizada de lo que es el cuidado y hemos metido la pata. Una vez pensamos en un caso muy problemático que el cuidado se iba a distribuir en abuela, hermana, mamá y todo fue un desastre. ¿Por qué? Porque nosotros implantábamos nuestra idea de qué era el cuidado. No estaba sentido, no estaba, la habíamos llamado dupla de crianza o equipo de crianza, le pusimos un nombre bonito y todo, pero quiero decir que es difícil, es compleja la realidad. La realidad una vez se tiene el riesgo de implantarla y no es, porque tenemos una idea muy romántica de lo que puede ocurrir y no es tan romántico a veces. Después hubo explotación sexual, no quiero decir la cantidad de cosas difíciles que hubo en relación a ese caso. Pero es difícil, entonces cada caso habla y tenemos que cuidar eso. Hace unos meses atrás, un papá que había estado en un taller de hombres hace como 14 años, vino a encontrarse conmigo, no sabía qué contar. Fue un encuentro de lo más extraño, de 10, 15 minutos en que me quería agradecer, pero a la vez no me quería agradecer, a la vez quería, entonces uno no sabía que lo estaba ocurriendo, a qué vino él, y me hacía la pregunta, yo no le hice la pregunta, me costó a mí también hacerle la pregunta a qué estaba buscando, pero en el fondo le voy a decir que él había estado en muchos espacios, en muchos grupos, y lo que él sintió que había pasado en ese grupo, que el poder no lo tenía yo. Y que el poder se distribuía. Entonces, yo creo que eso es interesante. Cuando nosotros no somos ejemplos, hacemos las preguntas y nosotros la pregunta la hacemos a ellos, lo estamos haciendo nosotros permanentemente. Ojo, nosotros trabajamos más en el campo de la prevención, que más que en el campo de la violencia, que yo creo que tiene otros dispositivos y tiene otras metodologías que no están. Pero cuando uno está en el campo de la intervención, el poder es muy importante, cuidarlo y no modelarlo, no creernos que somos ni medianamente ejemplos y el poder se distribuye. Pero también tengo que reconocer que tenemos poder, pues, si no estamos ahí. Nosotros al final tenemos que mandar un informe, tenemos que juzgar, entonces, ¿cómo humanizamos ese espacio? Eso yo creo que es un desafío permanente. Y yo creo que eso nosotros podríamos avanzar mucho en eso si nosotros, que ha sido mi experiencia, es devolvemos preguntas permanentemente. Entonces, yo tenía esa parte como que era el tema de la pregunta ¿dónde va? Es muy complicado el construir que ellos son modelos ejemplares. La pregunta va con las tensiones, las dificultades, lo oculto, lo que no se está diciendo, y que va para la cultura, va en ellos, va en la familia, va a distintas direcciones. Eso es un arte. Muchas gracias.
Muchas gracias.